En este derrotero en la que analizamos, contextualizamos, informamos y donde la realidad naturalmente es el centro de atención y de análisis y de perspectiva, hoy hemos decidido anclar un poco más en el pasado, porque entendemos que muchas de las respuestas del presente se encuentran precisamente en el pasado. Y he tomado un punto de partida que hoy está muy en boga, perversamente en boga, porque no se explica exactamente de qué se trata, que se instala, digamos, en términos conceptuales, yo diría casi cabuleros, que es la grieta. La grieta. Habrá escuchado, ¿no? Este mentado y sosumentado término que ha invadido el colectivo social de los argentinos desde hace algún tiempo a esta parte. ¿Y qué es la grieta? Bueno, es una gran pregunta en la que muchos pretenden tener alguna respuesta para su definición, y no todas son, no digo lo más acertado, pero no todos tienen ese hilo hilvanador sustancioso que puede explicar en términos concretos, sociales, políticos, históricos, qué es la grieta. Es una gran pregunta, ¿qué es la grieta? Y nos hemos tomado el tiempo y la molestia, no nosotros, sino de quien hemos entrevistado, porque considero la persona, por lo menos desde esta perspectiva, el que mejor puede definir esto que dimos o se dio en llamar la grieta, que se trata de un historiador del norte de Santa Fe, ya jubilado, docente, pero tiene naturalmente una sustancia y un conocimiento y una agudeza para analizar precisamente los procesos históricos, políticos de la Argentina desde el siglo XVIII, XIX y naturalmente XX y el que estamos viviendo. Todo tiene un elemento hilvanador que sirve para encontrar una respuesta desde estos análisis. ¿Qué es la grieta? ¿Quién nos explica desde la perspectiva histórica de la grieta? El profesor Hugo Nagy. Me alegro de escucharte, Uber, y te agradezco la invitación para poder explayarnos en un tema que tiene notoria vigencia, pero que no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. La historia argentina ha transcurrido, y no en forma, como dicen los chicos, derechita. Hemos tenido enormes sobresaltos, y al hablar de grieta, estamos hablando de ruptura, que es un hecho que se produjo en los siglos XIX y XX, se produjo con espacios de tiempo, se produjo y se volvió a repetir. Y claro, indicar grieta lo hace generalmente, lo muestra, lo indica, lo señala aquel que está en una situación de poder. ¿Qué es poder? Poder es la atribución que se dan a algunos sectores, personas o grupos que realmente no le rinden cuentas a nadie y consuman situaciones que en la historia van a ir produciendo esto que llamamos grieta. Y entrando en Uber, ¿puedo seguir ya entrando en el tema? Por favor, Lutero. Y entrando en el tema decimos así: la grieta no es una novedad en la historia de ninguna nación del mundo. Absolutamente. Y en el caso de nuestra Argentina, tal como lo mencionaste tan acertadamente, Manuel Dorrego fue el representante de un sector que quiso, en alguna medida, también muy bien lo señalaste, no constituirse en el gran populista, sino decirlo a la ciudad puerto, decirlo a la ciudad de Buenos Aires, donde se reunía todo el poder político, administrativo, decirle que Argentina también era el interior, claro, y que no se podía eludir esa situación. Que Buenos Aires, indiscutiblemente, por su situación y su ubicación geográfica, era la que dictaba las reglas del juego a la pampa húmeda, nadie lo discutía, pero Buenos Aires se consideraba intocable. Bueno, yo no sé si todavía no se sigue considerando intocable,
que si un hecho ocurre en Tostado, en Villa Ocampo o en Reconquista, no sé si va a tener la misma repercusión que uno mucho menor en Buenos Aires. Me refiero, eso se mira en el ombligo y no interesa un poco lo que ocurra más allá de esas fronteras portuarias. Dorrego fue cuestionado y un sector a ultranza que manejaba el poder dijo, bueno, tenemos que derrocarlo y si es posible matarlo. La pieza que ellos eligieron, la movida, fue la de Juan Lavalle. Y Juan Lavalle llevó a cabo ese crimen, el crimen de matar a un gestor del pensamiento nacional. No hablamos de popular, porque en la ciudad de Buenos Aires, en la época que lo ajusticiaron cruelmente, injustamente a Manuel Dorrego, no se consideraba pueblo a los arrabales, a los indígenas, a los pobres, a los marginados, a los extranjeros. No, pueblo se consideraba el habitante, acá abro comillas, ilustre, cierro comillas, de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, se consumó con Dorrego una acción que se imaginaba iba a ser ejemplo para que nadie más se animara a desafiar la autoridad porteña. Y fue Lavalle el indicado para ello. No podemos decir que fue un acierto. Tampoco podemos decir que fue un error. Fue una vergüenza. Una vergüenza porque allí se produce la primera gran ruptura. No podíamos arreglar las cosas gatillando un arma y apuntándole a un representante de una expresión nacional que comenzaba a gestarse. Aquí no había estado, había una ciudad portuaria que dominaba totalmente al resto de lo que conocemos como Argentina. La nación argentina recién se hizo Estado en 1852 cuando dictó su constitución. Pero seguí, no sé si puedo seguir un poquito más. Por favor, lo escuchamos atentamente. Gracias, Uber, son un capo. Muy bien, yo te agradezco. Y recorrimos ese interregno que va de la década del 20 en el siglo XIX hasta 1852. Y ocurrió entonces lo que ocurrió en distintos periodos de la historia argentina. Al verse impelidos los poderosos a entregar una cuota de ese poder, no aceptaron. Entonces se produjo enfrentamiento. En el 35 asumió la conducción de la nación argentina, no digo del Estado, porque no existía, la nación argentina, Juan Manuel de Rosas. No era un pobretón, era un hacendado, dirían mis alumnos, de ojos celestes, ¿sí? De ojos celestes, un hacendado que tenía poder. Por lo tanto, dijo, no, estas atribuciones del puerto de Buenos Aires deben ser frenadas. Lavalle en su momento fue perseguido. Lo alcanzaron en Jujuy, casi en la frontera con Bolívar, y lo ajusticiaron. Fue el ojo por ojo en la historia argentina que no queremos volver a repetir. No estamos hablando de eso. Un arma contra la otra arma, el otro arma. Y bueno, Rosas aplicó lo que habitualmente llamamos mano dura. Era un hombre que estableció pautas sin consultar
porque había un interior que estaba totalmente desorganizado. Claro que había una organización de alguna forma con Estanislao en Santa Fe, Bustos en Córdoba, Ibarra en Santiago, Aldao en Mendoza, Ramírez en Entre Ríos, pero eran organizaciones sectoriales o provinciales, y cuando aparece Rosas impone esa autarquía, esa dictadura, dijeron los de la ciudad de Buenos Aires, y seguramente tenían razón. Pero uno se pregunta, hasta hoy, repito, hasta hoy, la ciudad de Buenos Aires no ejerce una dictadura sobre el resto del interior. Prepotea, lleva por delante, no escucha. Bueno, son residuos de una historia averiada que transcurrió como pudo al llegar en 1852. También hubo otro quiebre, otra ruptura. Fue cuando lo expulsaron a Rosas. En Rosas fue derrotado en Casero. En Casero no solamente ganó Urquiza, en Caseros ganó una confederación uruguayo-brasileña-argentina apoyada por Inglaterra, que quería la partición y el dominio de nuestra Argentina. Y hubo gente que se prestó para eso. Nos preguntamos alguna vez, ¿por qué lo asesinaron a Urquiza? No, una locura que tuvo Simón Luengo, que entró al Palacio San José. No, vuelvo a hacer la pregunta. Porque esa grieta indicaba que había una Argentina minoritaria que desde arriba imponía las condiciones y una Argentina mayoritaria que no era escuchada. Así fue. Por ejemplo, a partir de 1852 no se podía nombrar a Rosa. Pasó lo que pasó con Perón, no se lo podía nombrar. Yo soy peronista, y al lado escucho uno que dice, yo no soy peronista. Y ambos tienen razón en defender su postura. En lo que no me parece que haya razón de un lado y otro, lo estamos viviendo ahora con el cristianismo y con el macrismo. De lo que no hay razón es querer tapar la boca del adversario, descalificarlo y que se escuche solamente mi voz. Si revisamos la historia argentina o la geografía, encontramos un partido de Gran Buenos Aires que se llama Florencio Varela. Ahí está jugando con mucho éxito con este equipo de Florencio Varela. Bueno, ¿quién fue Florencio Varela? Florencio fue enviado por la oligarquía porteña, llegó a Londres para pedir el protectorado inglés. ¿Alguien lo sabe? No, porque la historia oficial, que comenzó a registrarse con dos de arriba, con dos poderosos, con los que mandaban, con los que habían vencido, nunca lo nombró. Cuando Sarmiento lo mandó a matar al Chacho Peñalosa en La Rioja, nunca se contó también ese hecho. ¿Lo negamos a Sarmiento como educador? No, de ninguna manera. 47 años estuve dando clase y Sarmiento fue el que marcó mi camino de educador. Pero como político fue vergonzante su comportamiento para defender los intereses de unos pocos. Cuando esto ocurrió aquí, cuando en 1800 fueron rupturas enormes entre capital y el interior. Cuando llegó a la presidencia de Llaneda, autorizó
al general Julio Roca a organizar, acá viene lo jocoso, el intento de palabras, campaña al desierto. Claro, bueno, campaña hubo, pero desierto no había. Nunca hubo. Estaba poblada por los indígenas, claro, y obviamente la capital no los consideraba personas. Y hubo una masacre, pero tampoco se habló de eso. Y así siguiendo, digo un caso más reciente en el siglo XX. Esa barrera invisible que marcaban los poderosos, esa grieta que impusieron ellos lo hicieron con la patronal de la Semana Trágica, con la represión salvaje a los levantamientos anarquistas, pero tampoco se cuenta eso. Y luego llegó el peronismo, con todo lo que implica el peronismo. Para hablar de peronismo, para hablar de historia argentina, no tenemos que ponernos la bandera partidaria. Es un error. Tenemos que ponernos la bandera argentina y pensar que si el peronismo fue un movimiento, hubo hechos realmente acertados que no lo podemos dejar de mencionar, pero hubo vergüenzas consumadas. La Alianza Libertadora Nacionalista, que era la fuerza de choque que tenía Juan Domingo para matar al adversario, la AAA, que lo hizo Perón en 1974. A ver si me explico. No estoy cuestionando a la doctrina, estoy cuestionando el comportamiento de un hombre que quieren involucrar como que todo su pensamiento era corrupto. Y no era así. El peronismo abrió los brazos y los cobijó a los pobres. El radicalismo había abierto los brazos en 1916 y cobijó a la clase media. En 1870 la llamada generación del 80, cobijó a los poderosos. Siempre hubo ruptura, sectores que desde arriba imponían y desde abajo obedecían, hasta que no se soportaban. Y recuerdo otra ruptura muy cruel. En 1955, yo era un lindo adolescente de 15 años, tengo 119 Uber, bueno, y volví de la casa a casa y me decían, sí, prende la radio. Ni hablar, no había televisor, no había nada. Prende la radio y escucha que vos siempre escuchás historia y política. Te escucho en LR1 Radio El Mundo. Escuchaba que aviones Catalina de la Marina y Gloster Meteor de la aviación estaban bombardeando Plaza de Mayo con la idea de matarlo a Perón. Pero por favor, eso era inconcebible en una acción que se llamara civilizada. Bombardear a Plaza de Mayo para matarlo a Perón. Perón estaba en cualquier lugar en Plaza de Mayo. Mataron a cantidad de inocentes que pasaron los años, nunca me enteré cuándo. Leyéndolo a Horacio Verdischi, me enteré años más tarde que eran un poco más de 300 personas. Aunque haya sido 1, 5, 15, eran seres humanos que pensaban diferente, y la oligarquía se manejó siempre de esa manera. ¿Quién fue uno de los que estaba en esos aviones que huyó al aeropuerto de Carrasco a Uruguay cuando fracasó el golpe? Miguel Ángel Zavala Ortiz, que fue canciller de Arturo Humberto Ilia en 1965. Quiero decir, la historia, como vemos, no nos enseñan mirándola desde abajo, mirando con el dolor que implica no contemplar las apetencias y las necesidades de todos. Siempre son las necesidades de pocos.
Y lo vemos ahora. Y lo vemos ahora. Entonces, cuando hablamos de grieta, tenemos que tener cuidado. Claro que hay una grieta establecida, que esa grieta le da impunidad a mucha gente para atentar contra el pueblo argentino. Hoy hay una pandemia. La pandemia, Uber, no es una joda. La pandemia está matando. O sea, no es una epidemia con un epicentro en un lugar. Es una pandemia. Pan significa extensión. Que está abrazando al mundo entero. Hay ya casi 3,5 millones de muertos en el mundo. Y hay gente que utiliza estos hechos para sacar harina para su costal. Y no puede ser eso. No puede ser. No importa de qué lado lo mire, yo me tengo que dar cuenta como docente plantado frente a un curso que no puedo tomar una expresión groseramente mezquina y partidaria. ¿O es que creemos que los que están en contra de estos que aplauden la grieta son mejores que aquellos? Nadie es mejor ni peor. Depende de cada uno de los argentinos que construyamos esta hermosa patria y no de un sector y un partidismo mezquino que no le interesa al otro. Bueno, tengo algunos... Recorro 2 o 3 aspectos importantes para que hilvanan, digamos, la historia. Yo siempre digo, el presente es hijo de la historia. Lo que hemos hecho bien son problemas resueltos en la actualidad y lo que hemos hecho mal son problemas que tenemos en la actualidad. Muy bien, muy bien. Claro, es inevitable poder responder y poder analizar y poder arribar a una conclusión sensata y veraz desde el presente, si no nos remitimos a la historia, si no nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y aquello de la mentira, de las fake news y demás, no es algo nuevo. Yo recuerdo en este momento cuando empezamos con Lavalle, con Dorrego, asesinado de la mano de Lavalle, que luego se arrepintió, el que le propone un sumario póstumo significa una carpeta judicial para explicar a la posteridad que fue un hecho fundado en ley cuando fue realmente una barbarie, fue un señor llamado Salvador María del Carril. ¿Sabe quién es ese señor? Fue propuesto por Mitre, o por Lavalle, no recuerdo bien, y ocupó por mucho tiempo el cargo de vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, la primera Corte Suprema de Justicia de la Argentina. O sea, esto nos remite a entender que algunos poderes del Estado y algunas mentiras que surgen de ahí en representación de los intereses minoritarios, como usted dice, no es nuevo. Estas canalladas, estas miserabilidades, vienen desde nuestros más lejanos mojones de la historia. Esto hoy podría conocerse como fake news, no es nuevo la fake news, viene ya de aquella época, y se atraviesa un poco a lo largo de toda la historia, que por ahí aparece con más sutileza y a veces por ahí aparece con más brutalidad, pero nunca han dejado de estar. Sí, es totalmente de acuerdo. Bueno, hoy recién comenzaste este cierre que vos estás haciendo con tanto acierto que yo te voy a corregir. A ver. No sos profesor de historia, No, pero tenés un gran conocimiento de la historia. Yo te felicito. Te felicito por eso y te felicito por ese cable o esa comunicación que haces con los compoblanos. Muy bueno, Uwe. Muy bueno. Pero no porque vos me hayas invitado a mí, vos entendés. Porque es una salida para expresar aspectos de la historia que no se han considerado. ¿Me dejás agregar algo más? Por favor. George Winter pronunció una frase en una oportunidad que me vino como anillo al dedo porque lo trabajé muchos años y además recorrí, como vos bien lo dijiste, el norte, y yo campo, fui a hablar en una oportunidad a Virgen Niña, y además tuve muchos alumnos que hoy son excelentes profesores,
en Villocampo, Bueno, antes yo me acuerdo, me río porque iba para Ponce de León. Sí, sí, lo Y conozco. bueno, quiero decir que George Winter dijo en su momento, cuando a ustedes como docentes les digan que con historia están haciendo política, les tienen que contestar que la política es la historia del pasado y que la historia es la política del presente. Todo esto que se habla de política va a pasar a ser historia. Claro. Es inevitable, porque político es todo acto, movimiento o expresión de cualquier espacio popular. No importa que tenga o no tenga poder. Me faltó decir que siempre la historia la contaron los que ganaron. Yo a mis alumnos les decía, chicos, Silvina Gardel tiene un tema donde dice que si a la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay muchas historias. Y así es, hay muchas historias, pero hay oídos para unos pocos, que son los que tienen la batuta en la mano. En los inicios de la gran dictadura oligárquica y pampeana, teníamos apellidos, familias que se llamaba de Abolenco, que eran las que mataban. Álzaga, Unzué, Illaba Chábal, Tejerina Fotérica, Martínez de Oz, Menéndez Betty, Bacena, me refiero, esos apellidos fueron intocables. Los sectores de arriba nunca ventilaron sus chanchullos, pero que los cometieron, vaya si los cometieron. Y bueno, quiero decir, la historia nunca se termina de agotar y estamos encontrando grietas que se ocultaron durante mucho o a lo mejor durante poco tiempo. PNM, realidad, análisis, notas, semanario editorial de redes digitales. PNM.